Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor bendiga su palabra. ¿De quiénes estaba hablando y a quiénes se les estaba hablando aquí el Señor? A sus discípulos. A ellos les dijo que confiaran en Él y que sí, que iba a venir la prueba, y va a venir la prueba y viene la prueba todos los días. Las pruebas que vienen no son para los que no están en Cristo, los que están en Cristo ya están. Ahora, los que estamos en Cristo, para nosotros vienen esas pruebas. La tribulación no viene para el mundo, la tribulación viene para la iglesia. El que ya no está con Dios, por más que venga la tribulación, no va a estar en Dios. Ahora, la tribulación lo que va a hacer, va a probar a los verdaderos hijos de Dios. Y de eso se tratan las pruebas, de qué estamos hechos. Cuando viene la aflicción, cuando viene el no, Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Pero vamos a leer un poquito antes, desde el 8, dice: porque aunque os contristé, con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Amén. El verdadero consuelo, que es según Dios, dice que es para salvación. Cuando somos contristados, ahora, ninguno quiere ser contristado de parte de Dios. Muchos emocionalmente dicen: ¿cómo Dios me va a contristar? ¿Cómo Dios me va a hacer sentir mal? Dios me tiene que hacer sentir bien. Dios me tiene que cumplir todos los deseos y caprichos que yo tengo. Dios tiene que hacer todo lo que yo le pida. Pero la Biblia no dice eso. Cuando Dios dice que no, y nuestra carne quiere el sí, lo que se está formando ahí es una lucha. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y nos olvidamos que la lucha no es contra carne ni sangre, no es con el hombre que nos manda a hacer algo en contra de nuestra voluntad o en contra de nuestro deseo, sino que es Dios que está trabajando en nuestra alma para salvación.
Si Dios nos deja hacer todo lo que nosotros queremos libremente, ¿para qué existe la palabra de Dios? ¿Para qué existen los mandamientos? ¿Para qué existe el orden en la iglesia? Si la vida cristiana va a ser estilo libre, ¿qué significa estilo libre? En la natación hay 4 disciplinas y hay una que es estilo libre. Hay una que es de crawl, otra de pecho, otra de espalda y otra de mariposa, ¿no? Y el que corre mariposa no puede ir nadando pecho o crawl o espalda, tiene que ir nadar según para lo que se anotó en esa disciplina. Ahora después sí está la de estilo libre, que cada uno puede nadar de la manera más cómoda o más rápido que a él le salga. Pero la vida cristiana no puede ser así nomás, como a mí me parece. Dios me dijo, Dios me reveló y... Por eso es que muchas personas viven todo el tiempo contristadas y viven sin consuelo de parte de Dios. Porque son rebeldes a Dios. Y muchos dicen, no, yo no soy rebelde a Dios. Yo leo la Biblia, me congrego, me porto bien, doy los diezmos y ofrendas, pero tal vez no está dando lo que más te cuesta, que es tu corazón. Tal vez no está dando la obediencia, la sumisión, la humildad, la paciencia, la esperanza. Dios en el Antiguo Testamento, dice Isaías 41, voy a leer rápido porque de verdad tengo algunos versículos. En el Antiguo Testamento, Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios en el Antiguo Testamento consolaba a su pueblo. No consolaba a los pueblos enemigos o a los que no eran de su pueblo. El consuelo de Dios es para su pueblo, para sus hijos. Isaías 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 51:3, un poquito más adelante. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Consolará a Sión, a su pueblo. Dios consuela a su pueblo. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 4, hoy quiero leerte algunos versículos porque es importante entender que en la palabra de Dios está la respuesta. Dios en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los mansos, 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Pero a quién le está hablando? A sus hijos, a su iglesia, a sus discípulos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y segunda de Tesalonicenses, un poco más adelante, capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Acá vemos también que el consuelo son para sus hijos, para los que andan, para los que están en su obra, para los que están en su camino. ¿Sabés que el apóstol Pablo, cuando leíamos recién en Corintios, había sufrido mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha pena? ¿Sabés por qué? Porque habían ingresado a los corintios falsos maestros y que estaban desviando y apartando a los hijos de Dios. Y Pablo tuvo que soportar calumnias e incluso fue desacreditado por la misma iglesia, no porque la iglesia lo había desacreditado, sino porque había sido influenciada la iglesia, porque la iglesia de Corintios era una iglesia inmadura, una iglesia carnal, una iglesia emocional, una iglesia que estaba rodeada de ídolos, vivía en una cultura donde predominaba la idolatría, el paganismo. Es más, ellos se habían entregado a Jesús, pero todavía tenían una doble vida, tenían una vida que no iba paralela con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, por eso comencé leyéndoles en 2 Corintios capítulo 7-10, donde él mostraba solicitud, dice, junto a Timoteo. O sea, que la carta que él les había escrito no había sido para entristecerlos y pelear con ellos, sino para que ellos pudiesen ver que él estaba preocupado por lo que les estaba pasando a ellos y que de verdad no era la voluntad de Dios que estuviese pasando eso, pero estaba pasando porque las cosas pasan y hay cosas que no las podemos evitar. Nos levantamos por la mañana y ponemos delante de Dios todo lo que vamos a hacer. Oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, oramos por el ministerio que Dios nos dio, la responsabilidad que tenemos, pero al mediodía se nos fueron todas las cosas de las manos. Y no es porque quizás no hayamos orado, es porque las cosas pasan. No es que vos orás y no va a pasar nada. Hay un refrán que dice, en el mar calmo todos somos capitanes, ¿no? Cuando todo está tranquilo, cuando no pasa nada, es como que tenemos una vida espiritual sobresaliente. Ahora, la primer prueba, ya eso termina manifestando de qué estamos realmente hechos. Dios consuela a su pueblo no solo porque es consolador y misericordioso por naturaleza, sino porque Él ha prometido guardarnos. Y el apóstol Pablo sabía bien de qué estaba hablando y por qué trataba de alguna manera consolar a los corintios, porque él lo había vivido ya en otro momento y lo estaba viviendo. Y al principio te dije la diferencia en por qué algunos sufren y no son consolados y otros sufren y son consolados. Es porque la diferencia es que algunos sufren por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Son calumniados, son enjuiciados, son criticados, reciben murmuración, reciben descrédito, reciben malos tratos, reciben cualquier cosa. Y después uno tiene que amar, porque, claro, vos sos el pastor, tenés que amarme. Claro, vos sos la pastora, vos sos el líder, vos tenés que amarme. ¿Cómo es? Yo te puedo decir lo que a mí se me cante y vos me tenés que entender, porque para eso Dios te puso. Y muchas personas no reciben consuelo porque esperan que el hombre les consuele con alguna palabra, con algo que les convenza o que les haga sentir que están en lo cierto. Y no la encuentran. Y pasan los meses y los años y décadas incluso.
Una década son 10 años. Hay gente que lleva más de 10 en la iglesia. Y no han encontrado el verdadero consuelo, porque esperan del hombre que les dé la respuesta. Segunda de Corintios capítulo 7, 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dice que Dios consuela a los humildes, al humilde. ¿Vos sos humilde? ¿Sos humilde? Nadie se anima a decirlo. De la única manera que podés saber si sos humilde es si sentís el consuelo de Dios. No porque lo digas, sino porque Dios te lo manifiesta de esa manera. Dios consuela a los humildes. Si yo digo, mirá qué humilde que soy, ya perdí toda humildad. Ya dejé de ser humilde. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, del verso 31 al 39, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, es que quiere decir que ese al que se le está diciendo eso y al que está recibiendo esto es aquel que ya está unido. Alguien no se puede separar de alguien con el cual no se casó. Si estás casado, sí podés separarte. Ahora, si no estás casado, no hay una unión. O sea, esta palabra está dirigida para los hijos de Dios, para aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, y aunque tengan que pasar por todo esto que dice, nada de eso nos podrá separar. Ahora, el que ya está separado, está separado. Esta palabra, ninguna cosa creada, porque muchas veces la tiramos, no sé, vamos a la verdulería, ¿no? ¿Cómo está? Y ahí ando, ayer me robaron, no te preocupes. Todas las cosas nos ayudan a bien, le decimos. ¿No? ¿Qué tendrá que ver? No te preocupes, que por más que te roben y el intendente, tranquila que Dios está contigo. Queremos consolar a la gente así como cuando uno va a un velatorio, ¿viste? Y está ahí como perro en cancha bocha, perdido, ¿viste? Y quiere decir alguna palabra, ¿viste? Para decir, bueno, para eso vine, para consolar, y terminamos diciendo cualquier cosa. Desubicado. Las cartas fueron escritas para la iglesia, para que las personas puedan ser consoladas a través de la palabra, tienen que ser parte de la iglesia. No van a recibir estas promesas las personas que no son cristianas, porque no están en Cristo, no las van a entender, porque como dice su palabra, son locura para ellos,
Por eso muchas veces intentamos, cuando vemos a alguien que ingresa a la comunidad, le tratamos de caer con toda la Biblia encima. Y más si aprendimos algunos versículos nuevos en la semana, se los queremos, ¿viste? Buscamos la forma o el momento para decir, mirá, me aprendí este nuevo y lo queremos meter en cualquier cosa. Primero la persona se tiene que convertir. Primero la persona tiene que entregar su corazón, tiene que aceptar a Jesús y tiene que haber un fruto de esa nueva vida. Para que la palabra de Dios empiece de alguna manera a crear en ese corazón un hábito de buscar a Dios y de recibir eso que está recibiendo de parte de Dios y lo pueda entender. Por eso hay muchas personas que vienen a la iglesia y no entienden nada. Están sentadas acá y se van sin entender lo que la palabra de Dios les dijo. Porque la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente. Y si sos espiritual la vas a entender. Si no, si te comparto el libro de Petete es lo mismo. No la vas a entender. Dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero la fe es un don, ¿sabías vos? Y no es de todos la fe, dice. La Biblia lo deja bien claro. Muchas veces tratamos años de convencer a alguien de que sirva a Dios. Y no lo va a servir porque su fe no le da para eso. Su fe le da solamente para ser un creyente, un asistente o un simpatizante, pero no un discípulo. Si Jesús, siendo Dios, en un momento lo dejaban solo, y Pedro dijo, es que dura palabra es esta, ¿vosotros también me dejaréis? Le dijo. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro había entendido quién era Jesús y por eso Pedro podía seguir a Jesús. Los que no podían seguir a Jesús eran los que no habían entendido y no habían recibido la palabra de Dios. No se les había revelado y es por eso que no podían seguir a Jesús. Judas tuvo al maestro de los maestros y sin embargo así y todo le negó. Y nosotros muchas veces forzamos a las personas para que se porten bien y que vengan a la iglesia y que traten de hacer algo para Dios, pero no se trata del que puede o el que quiere, sino del que tiene. El que no tiene revelación no va a poder hacer nada. Ahora, vos quizás no tenés revelación porque no lo estás buscando. Porque la revelación es eso, es algo que está, pero que se tiene que mostrar. Vos sacás una foto, pero la foto no la podés ver hasta que no pasa por un revelado. La foto está, pero no la podés ver hasta que no sale a luz. ¿Se acuerdan que antes se usaba el cuarto oscuro? Donde uno sacaba un montón de fotos y hasta que no iba al otro día una expectativa con el sobre, ¿no? El tipo estaba buscando así y decía, este es el suyo. Y vos salías de ahí y empezabas a mirar, a ver, hoy ya es todo más descartable, sacás 40 fotos en un segundo y las ves y las que no las eliminás. Pero antes, para ver una foto, era todo un tema. Se necesitaba revelación, la revelación del hombre que se dedicaba a eso, del laboratorista. La palabra de Dios no la vamos a entender si no se nos revela. Y el propósito del consuelo por el cual Pablo estaba pasando y hablaba en 2 de Corintios era que él estaba siendo consolado para poder consolar a otros. Y esto también es así. Si vos como hijo de Dios no pasás por las tribulaciones, por esas pruebas y no recibís el consuelo, no tenés cómo consolar a otros. La palabra de Dios lo dice. El propósito del consuelo. ¿Para qué pasamos por tribulación o momentos difíciles? Para aprender consuelo.
y luego poder ir a consolar a otros. Ahora, aquel que no ha pasado por esa prueba o no ha pasado por ese momento difícil y no ha soportado con amor ese proceso, luego no tiene la experiencia para poder enseñarle a otro. Quizás la teoría, porque leyó un libro de, no sé, de sanidad interior o porque por internet leyó algo, pero en su vida no ha pagado el precio. Aquel que no paga el precio de la obediencia no puede tener autoridad para que otros le obedezcan. Porque es una materia pendiente y la autoridad es delegada por Dios, no del hombre. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:4. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que está en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Tremendo. Pare de sufrir. Muchos vienen a la iglesia y dicen, no, porque yo vi en la tele que la iglesia cristiana pare de sufrir. Pare de sufrir. Acá dice que no. Suena lindo el eslogan, pero no es bíblico. Pare de sufrir. Cuanto más te metas en las cosas de Dios, más vas a sufrir. El que no dice amén, que diga ay, ay, ay. Pero cuanto más sufras, ¿qué más? Más consuelo vas a recibir. Más consuelo vas a recibir. Ahora, no, yo no quiero sufrir por causa de Cristo. Bueno, vas a sufrir, pero no vas a ser consolado. Esa es la diferencia. Porque las personas sufren. Ahora, ¿sufren por causa de Cristo o por causa del pecado? Yo prefiero sufrir por causa de Cristo.
Otros no, otros dicen, no, me voy a buscar una iglesia donde no tenga que sufrir. Me voy a la que está en Hipólito Yrigoyen. Toco el manto, prendo la vela, tomo el agua, me traen la arena de no sé dónde y paro de sufrir. Pero yo cuando me drogaba no sufría tanto como ahora. Yo cuando andaba en la calle, muchos quieren parar de sufrir, pero quieren ser discípulos. A ver, levanten la mano, ¿cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos son discípulos ya? No va a parar de sufrir, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Si quiere que le diga que va a parar de sufrir, va a tener que ir a la otra iglesia, a escucharlo allá. Acá no. Cuanto más te metas en las cosas de Dios, más en contra se te va a venir todo. Tu mamá, tu papá, tu abuela, tu novia, todos te van a saltar encima. Antes no, nadie daba 2 mangos por vos, no, vos andabas, ibas, venías, no existía. Ahora, del momento que vos dijiste, no, yo voy a servir a Dios, no me esperen, tengo que hacer esto, ¿cómo? Y ahí empieza la tribulación, la condenación, el menosprecio. Antes no te menospreciaban porque no existías. Ahora que exististe, menosprecian. Esto es tremendo. Es como un producto que lo tenés por ahí abajo, ¿viste? No pasaba nada, nadie le daba valor. Ahora lo sacaste de ahí abajo, lo pusiste acá y ya uno le da valor. Pero cuando estaba ahí no le dábamos valor. Lo tenías tirado. Así estábamos nosotros, abandonados en esta vida. Pero Jesús nos rescató y nos dio valor y nos puso en un lugar de privilegio. ¿Amén? Dios te puso en un lugar de privilegio. ¿Y sabés cuál es el lugar de privilegio que Dios te dio? Ser un hijo. No ser solamente una criatura o creación de Él, sino ser hijo de Dios. Y para los hijos de Dios hay consolación, hay misericordia. ¿Amén? Lucas capítulo 22. ¿Están aburridos? Sí, no dijeron nada porque... Ya sé, a pocas palabras, buen entendedor. Lucas 22. Lucas 22. Cuando lo tienen me dicen amén. Tiene unas ganas de irse bárbara, ¿no? Lo encontraron al toque, lo encontraron. Nunca encontraron el versículo tan rápido. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoce. Si lo habremos escuchado esto, ¿no? Acá en los domingos, quebrantados, llorando: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo te serviré, voy yo al otro día. ¿Y esos bolsos? No, ya me tiene cansado. Ya hablé con mi mamá, me pagó el pasaje. Pero ayer estabas requebrantado. Sí, bueno, pero Dios está en todos lados. No solo acá. Es verdad. Eso es verdad. No quieren padecer un no. No se puede, no es tiempo, no es momento, no es de Dios. Parece que la iglesia no puede escuchar no.
Pedro, no, el otro P. Pablo le rogó 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona. Cuando somos débiles, cuando menguamos, Él se glorifica en nosotros. Y nos consuela, porque Dios ¿a quién consuela? ¿A quién consuela? Al humilde. Y uno, si no es hijo de Dios, no puede ser humilde. Porque para ser humilde tenés que ser hijo de Dios. A veces vemos a personas que están ahí en una plaza, así toda harapienta, toda mugrienta, y decimos, ay, qué humilde. Vas a acercarle un pedazo de pan y te dice, salí de acá, que no sé qué, que yo no necesito nada, que estoy bien. No es humilde. Tiene un orgullo que no quiere recibir nada. La humildad no tiene que ver con lo que vos tenés puesto, tiene que ver con este huevo frito que está acá, que se mueve, no, tampoco. No es con el músculo, tiene que ver con el alma. El corazón está en el alma, donde están tus deseos, tus pasiones, tus motivaciones, tus gustos, todo. ¿Cómo está tu alma? Hay una canción que dice, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Cuando tu alma está pegada a Dios, es consolada. Apartados de mí, nada podéis hacer, le dijo Jesús en Juan 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Siempre habla de estar junto a Jesús, cuerpo, alma y espíritu, llevando toda vuestra obediencia. Separados, ¿quién nos separará? Habla de estar unidos. Pedro iba a pasar por una grande tribulación, pero Jesús le dijo, he orado por ti para que tu fe no falte. Nos puede faltar fe. Nos puede faltar fe para alguna prueba. Pero si eres un hijo de Dios, por más grande que sea esa prueba, hay esperanza, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Pero esa promesa fue, ¿a quién se las dio Jesús? ¿Se acuerdan que la leímos al principio? ¿A quién se las dejó? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay de Jesús? Si eres un discípulo, por más que pases por una gran prueba, tranquilo, tranquila, Dios te va a consolar. Dios te va a sostener. ¿Amén? Dios promete consolar a los que padecen por su causa, no a los que por su orgullo continúan en el pecado. A esos no los consuela. Mirá lo que dice el libro de Lamentaciones, ahí en el Antiguo Testamento. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías y conocemos la historia que el pueblo había sido nuevamente llevado a cautiverio, o sea, habían sido nuevamente tomados para esclavos. Y cada vez que el pueblo de Israel era tomado por esclavo, era por su propio orgullo, porque no querían obedecer a Dios. Mirá lo que dice acá. En el versículo 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Amén. No hay que lamentarse, sino arrepentirse. Muchos se lamentan, ay, perdóname que hice esto, ¿no? Ay, que no quería hacer esto, pero lo hiciste. Pero no te arrepentiste porque lo volviste a hacer de nuevo al otro día. Una cosa
es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Y el remordimiento te carcome la cabeza. El remordimiento es algo que vos repetís constantemente no queriéndolo hacer, pero no hay freno, porque no es arrepentimiento puro, es remordimiento. Así que cuando vemos esas lágrimas de cocodrilo, a veces que algunos ya los conocemos, y vemos que al otro día vuelve y al otro día vuelve y te dice estoy arrepentido, dame una nueva oportunidad. Discúlpame, pero no te puedo creer que estás arrepentido. Quizás estás ofendido o estás, ofendido. O te da vergüenza, avergonzado, perdón es la palabra. Estás avergonzado porque se descubrió lo que estás haciendo, pero no estás arrepentido. Primera de Pedro, vamos terminando. Me quedan 15 versículos. Ustedes se reían que yo dije que iba a tener 3 horas ahí. Primera de Pedro. Hacía rato que no predicaba acá. Me saqué las ganas. Por eso me invitan poco. Primera de Pedro 4, 12 al 16 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, ¿qué dice? Revelación, hoy hablamos de revelación, ¿se acuerdan? En la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos padecen por ser cristianos? No por ser cristinos. El cristino es mitad. A la mañana es cristiano y a la tarde perdió el espíritu por ahí, dio la vuelta ahí en la esquina y se le fue por allá. Viste que algunos dicen, me voy a bajar de la cruz. O me bajé de la cruz, pero ya estoy de vuelta. Tuve que atender un asunto, me bajé de la cruz, le tenía que decir algo y me bajé de la cruz. Algunos están de la cruz con tachuela. Dicen que los clavos de Jesús los pasaron y los doblaron. Algunos no los tienen doblados, los tienen con rosca. Se los ponen a la mañana en el devocional y a la tarde se los desenroscan, los guardan y andan sin la cruz. El que no puede decir amén. Ay. Vamos a terminar con unos versículos de ánimo. Amén. Dios es Padre de misericordia. ¿Sabías eso? Y si le reconoces, porque de eso se trata. Mucho chiste, mucho broma, pero acá la verdad de la milanesa es que si vos te vas en esta mañana de la iglesia sin reconocer tu pecado oculto, aquel que todavía no has confesado, y es que por eso que no has encontrado el verdadero consuelo, y has venido culto tras culto, reunión tras reunión, y has visitado muchas iglesias, has ido a congresos, has estado en seminarios, en discipulados, en encuentros, reencuentros, recontraencuentros, y todavía no encontrás el consuelo, por algo es. Es porque está el pecado ahí todavía. Y mientras esté el pecado, Dios no te puede consolar.
¿Cómo el Padre de misericordia y el Consolador no me puede consolar? No, porque Dios es justo y Dios es un Dios de orden. Dios es amor, pero no por eso es tonto. A veces pensamos que las personas son tan buenas que parecen tontas, ¿no? Y los engañamos y los... No. No deja de ser bueno alguien por decir que no, o por disciplinar, o por corregir. Al contrario, nos manifiesta su amor, nos manifiesta su solicitud, como decía el apóstol Pablo. Aunque os contristé con esta carta, pero no fue para pelear con ustedes la carta que le había mandado a los corintios, era para que los corintios se arrepintiesen. Porque el arrepentimiento, el sufrimiento según Dios dice que produce arrepentimiento. Amén. Miqueas, capítulo en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 18 al 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Está hablando que la misericordia y la restauración son para sus hijos. Acá estaba recordando la promesa y el pacto que hizo con sus hijos, con su pueblo. Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado y los hombres se apartan del mal. ¿Con qué se aparta el hombre del mal? Con misericordia y con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Proverbios 28, 13. Alguno debe estar contando los versículos y dijo, sí, tenía razón. Tenía unos cuantos, ¿no? Pasa que hacía rato que no los sacaba, estaban ahí. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados, vamos a leerlo en voz fuerte y alta, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice su palabra, pero su final es camino de muerte. Salmo 63, 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Porque mejor es tu misericordia que la vida.
Capaz que en esta mañana pudiste ver por qué estás sufriendo y no estás encontrando consuelo. Porque hay pecado. Hay pecado oculto. Y tal vez algunos están sufriendo y padeciendo como hijos de Dios, pero esta promesa es para vos. Vas a ser consolado. Amén. Dios te va a consolar. Y una vez que salgas consolado de esa prueba, te van a meter en otra para volverte a consolar. Y cuando termines de esa, te va a meter en otra. Y no vas a parar de sufrir. Como dice la iglesia vecina. Porque aquel que quiera hacer la voluntad de Dios y quiera vivir piadosamente, dice que sufrirá persecución. Ahora, ¿sos perseguido por la causa de Cristo o porque le debes a uno y todavía no le pagaste? Porque ese es otro tipo de persecución. No para de sonarme el teléfono, dicen algunos. Estoy siendo perseguido. Y bueno, si no pagas las cuentas te van a llamar todos los días. Mientras vos pagues no pasa nada, nadie te va a llamar. No hay cuenta pendiente en el Señor. ¿Sabías vos? ¿Cuántos quieren ser consolados en esta mañana? Amén. No encuentro paz. Me voy a ir unos días a encontrar paz. Y vuelven peor. Porque encima se gastaron la poca plata que tenían para encontrar paz. Y vienen re enojados porque no encontraron paz y no encontraron la plata que hay. Se gastaron la paz y la plata. Ahora, dice, a todos los sedientos, ¿qué dice? Venid, comprad sin dinero y sin precio. Misericordia gratuita. ¿Cuántos quieren recibir esa misericordia? Ese consuelo divino. Pero para eso tenés que hacer un pacto de compromiso en esta mañana con Dios. Dice que el que no confiesa su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Tal vez estás haciendo mucho sacrificio, te esforzás, trabajás, un montón de cosas y es un sacrificio, pero no con la actitud correcta. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua, dice el Proverbio 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de su lengua. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a sufrir por el Evangelio? ¿O estás dispuesto a sufrir por tus propios medios? Porque en el mundo va a haber aflicción, ya lo dijo Jesús. Ahora, tendrán paz solo aquellos que son hijos de Dios, que son discípulos de Cristo, solo para ellos. La restauración, el reordenamiento, todo lo que dice la palabra de Dios es para su iglesia, es para su pueblo, son para sus hijos. Si vos querés que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, tenés que dar ese paso de fe. Hoy, mañana, pasado y hasta que Cristo venga. Todos los días caminar en esa fe para no volver atrás. Entonces, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada te va a poder separar del amor de Cristo Jesús. Pero cuando vos te conviertas en un verdadero hijo de Dios,